Bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Casa de Jesús. Verdades bíblicas que, como todo mundo sabe, un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, un fuerte saludo. Verdades bíblicas que quiere decir lo que Dios nos habla cuando le buscamos a través de su palabra, porque es importante decirlo. El creyente en Dios, queridos hermanos, debe de buscar a Dios de tres maneras: estudio bíblico, oración y ayuno. Esa es la manera importante en que podemos nosotros conectarnos con Dios. Amén. Para que sienta usted su presencia solamente de esa manera. Amén. Por eso es importante que lleguemos ya hasta el fondo de su presencia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos así como muy débiles, andamos por fuerita de su presencia, no vamos a sentir ni su amor, ni sus bendiciones, ¿verdad? Ni lo que Dios quiere darnos a los que le buscamos. Hemos tratado en otros videos anteriores un punto tan importante que ahorita quiero darle una figura un poquito más fuerte, porque ¿cómo se puede usted defender de las cosas del diablo? Y esa es una manera como lo tenemos que ver. Si nosotros vamos a la Escritura, yo lo voy a leer, dice la palabra de Dios de esta manera. El apóstol Pablo nos menciona en Efesios 6:10 acerca de la armadura de Dios y dice estas cosas, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Punto 2, ¿verdad? Justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ahí está, todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, fíjese nomás, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, queridos amigos, hermanos en la fe, un abrazo, un saludo, Dios los guarde y los bendiga. Tenemos que profundizar un poquito. Esto no es una cosa mágica ni nada de eso, es una enseñanza que, como yo lo he dicho, queridos hermanos, lo importante es meternos, introducirnos a la palabra de Dios para que no haya errores, no haya confusión. Y lo que tú aprendas, un día digas: me lo enseñó Dios a través de su palabra. ¿Sí me explico? Ahí ya no hay confusión porque lo estamos estudiando. ¿Sí me explico? Hermanos, esto la gente no lo sabe. Error, fracaso rotundo. ¿Sí me explico? La gente no lo sabe. ¿Cómo se va a proteger de las artimañas del diablo? Por eso vemos muertes, secuestros, violaciones, feminicidios. Vemos alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, tatuajes, cigarros. Ponga atención, querido amigo, allá afuera, las redes sociales. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente si no estudia lo que acabamos de leer? Segundo punto, ¿cómo se van a defender de la artimaña del diablo? Si no se dan cuenta de que en la tierra, después del pecado de Adán y Eva, tenemos que una guerra. Pero ¿cómo la gente va a enfrentar esa guerra si no sabe ni cómo protegerse? Mire,
Coloquialmente la gente sabe que está el diablo, pero así a la ligera. No, pues el diablo sí. Sí, no, sí existe el diablo, sí. Pero a la ligera. No le dan seriedad a esto. Y la gente vive en esos golpes que el diablo tira y no se da cuenta, no reacciona. Sencillamente porque una cosa, porque el diablo es invisible. Comete una fechoría y tú no sabes ni de dónde viene el golpe. Porque como no lo ves, ¿verdad? Es como si yo, como lo he visto en algunas, pues a lo mejor un poco medio tonto el ejemplo, pero con todo respeto. Es como cuando yo vi las caricaturas o las películas por ahí de Tintán o de Cantinflas, estás en la fila con tres y yo le pego al de mero adelante. ¡Pum! Al que le van a echar la culpa es el que está atrás, no a mí, el que está atrás. Y ahí se armó una pelea y yo ya me voy hasta el lugar número 1. Y así trabaja el diablo. Así trabaja, avienta él su dardo, avienta él su red para que la gente caiga y no sabe de dónde viene. No sabe la escritura, no sabe lo que dice Juan 10:10. Recuérdese que dice Juan 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué dijo Cristo? Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero si no lo sabe la gente, van a estar ciegos espiritualmente y van a ser presas fáciles del diablo. Ese es algo cierto. El Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo nos habla de esa armadura y podemos mencionar, señores, que es una armadura, es una protección para los momentos de guerra. Y una armadura tiene que ver todo el cuerpo, el casco, el pectoral, la cintura, las botas, para poderme proteger, y la espada, para poderme defender. Y tenemos que estar consciente de esa armadura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo empieza diciendo: hermanos, fortaleceos en el Señor en su gran poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra los seres humanos. Ya que te voy a decir una cosa, el diablo es espiritual, él así no puede hacer nada. Hermano, entonces tiene que tomar posesión de un ser humano, de un cuerpo carnal. El diablo tiene que apoderarse de un cuerpo para poder hacer sus fechorías. O sea, ¿sí me explico? ¿Dónde? Sí. Bueno, usted esté presente aquí, no se me vaya de cuerpo presente y mente por allá. Entonces, el diablo usa agarrar cuerpos humanos para hacer sus fechorías. Es decir, yo me entero ahí en el periódico, mataron a 6. El diablo directamente no lo hizo. Tuvo que agarrar a seres humanos de carne y hueso para poder hacer esa fechoría. ¿Me explico? Sí. Esa es la cosa. Y es lo que la gente no sabe. Porque en primer lugar desconocen de las cosas de Dios. Dios, por ejemplo, dice: no robarás, no matarás. Pero el diablo hace todo lo contrario. Y es lo que vemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el diablo está tomando ya más autoridad sobre el mundo que Dios. Porque la gente está haciendo más lo malo que lo bueno. Hay muchos lugares alrededor de la ciudad, lugares llenos de prostitución. ¿Quién está trabajando? El diablo, utilizando a las mujeres de la vida plena y a los hombres para que sean clientes en ese tipo de lugares. ¿Quién está trabajando ahí? El diablo, utilizando a esas mujeres en ignorancia de la palabra de Dios, y a los hombres que tienen ese espíritu malo, desconocimiento de Dios, y que van a prostituirse, a ser clientes. ¿Sí me explico? Y así como ese, bares, cantinas, donde se pierde la gente, gastan su dinero en vez de estar atendiendo a sus familias. Qué terrible.
¿Quién gobierna aquí? El diablo. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció, dice Oseas 4:6. Por eso es importante lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, fortalecemos en el Señor y el gran poder de su fuerza. Porque la lucha no es contra las personas, sino contra el diablo y sus secuaces, los demonios caídos. ¿Saben cómo lo pueden hacer? Pónganse la armadura espiritual. Pónganse el casco, porque el enemigo los va a atacar ¿con qué? Con pensamientos malos. Les va a aventar los dardos, lujuria, perdición, provocación, sueños malos, perversos, eróticos, masturbación, etcétera, etcétera. Así va a trabajar el diablo en su mente. Por eso tenemos que ponernos el casco, órale, para protegerme. ¿Sí me explico? Sí. La coraza, para que reboten toda artimaña del diablo. También el escudo, para protegerme de todo lo que el diablo me quiera mandar. Y nosotros tenemos que, como dice también el apóstol Pablo, que estar orando, que estar nosotros leyendo la escritura y, ¿por qué no?, ayunar. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es que fortalecer el espíritu para poder vencer los deseos de la carne. Para poder vencer los deseos de la carne, que es donde gobierna el diablo y es donde la gente no entiende. Por eso dice la escritura aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 5, dice, 16, dice, digo pues anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley nos marca dos frecuencias. O nos marca Dios, bueno, fue presentado a los judíos pues la ley primeramente. Y delante de ellos se les dijo, la ley representa esto, la bendición o la maldición. La bendición, si ustedes obedecen mis mandamientos y los practican, los ponen por obra. Yo los voy a bendecir, tus tierras, sus hijos, no va a haber enfermedades. Pero les voy a dar la maldición si se alejan de mí y se van tras dioses ajenos. Hermano Rafa, ¿cuáles son esos dioses ajenos? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la borrachera, la orgía, la mentira. Esos son los dioses ajenos, la idolatría. Y ahí va a venir el castigo. ¿Sí me explico? Esto ocurre en la ley, o sea, para los judíos. Pero nosotros, señores, estamos bajo la gracia de Cristo. Que cuando lo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos reconforta, Él nos fortalece en su presencia cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Porque el Señor, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él se va a encargar de todo. Él nos va a defender. Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a proteger de toda artimaña del diablo. O sea, no precisamente tienes que ponerte al brinco al diablo de frente. No. No, sino simplemente lo que tú tienes que es defenderte y atacar con la escritura, que es lo que vamos a hacer después. Atacar con la escritura, con la defensa de la escritura. Como lo dijo el compañero, es que me da miedo, es que ya me dio miedo. No estamos mal, porque entonces allí, si estuvieras tú solito en la calle, ya estarías destrozado.
el diablo ya hubiera acabado contigo. Porque este logró su cometido: espantarte, atemorizarte y derrotarte. Y vencerte. ¿Y dónde quedó Cristo? Pues no, que confiabas en Él. ¿Ya viste? Y dice la Escritura, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cigarro, tatuajes y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, ahora los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Tienes que desechar esa artimaña del diablo. Y tienes que desechar los deseos de la carne. Lo tienes que hacer. ¿Me explico, compañero? Lo tenemos que hacer, lo tenemos que realizar. Hermano, ¿y qué? Dale preferencia a los deseos del espíritu, ya no los de la carne. Tira a la basura los deseos de la carne. Lo tienes que entender, que lo que la gente allá afuera no lo sabe, porque no estudian las escrituras, se hacen bolas. No, Señor, agarra tu Biblia y pídele permiso al Espíritu Santo para que te guíe. Ahí está la clave, que fue lo que dijo Jesucristo. Por eso hay muchas religiones. El diablo mete todo esto para confusión de la gente, señores. ¿Quién nos va a enseñar el camino correcto? El Espíritu Santo. Cuando leemos las Escrituras, ¿sí me explico? Ahí está, esa es la clave. Juan 8:30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra. Ahí está. No tienes por qué hacerte bolas, ni tienes por qué confundirte, porque el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a educar. ¿Me explico? Ahí está la cosa. Pero para que tú puedas aprender esto, como me lo dijeron ayer, hermano, yo no entiendo la Biblia, me da sueño, esto que el otro. ¿Sabes cuál es el tropiezo aquí? El pecado está en medio. Y si tú no abandonas el pecado, no vas a entender la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Y en este caso, por eso tienes que desechar todos los deseos de la carne, porque es donde el diablo toma autoridad sobre ti. El diablo tiene derecho legal para destruirte. Sí, porque el fumar, que quede claro, querido amigo, en la Biblia no dice que puedes fumar. Eso dice la Biblia satánica. La Biblia del diablo, eso dice que puedes fumar. En esa no. En la Biblia dice: no matarás. Pero en la Biblia del diablo dice que sí puedes matar. Por eso ves muchas muertes. ¿Sí me explico, compañero? Ya ves qué bonito saber. Dice la Escritura en la Biblia, las normas de Dios: no cometerás adulterio, no te harás tatuajes, no te harás idolatría de ninguna cosa que tengas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. En la Biblia del diablo sí dice todo eso, que puedes fumar, tatuarte, hacer idolatría. En la Biblia del diablo sí puedes hacer eso. Y ahora, si yo hago una encuesta, yo voy a decir: no, hombre, la mayoría practican eso. Claro, porque no buscan de Dios. Claro, porque no se arrepienten. Claro, porque les gusta más el placer carnal y los deseos de la carne que obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Ahí está el gran problema. La gente no conoce a Dios, no se quieren arrepentir de sus pecados. Les gustan más los deseos de la carne que obedecer a Dios. Por eso el diablo está ganando mucho terreno en esto. Es importante decirlo. Y el diablo, Juan 10:10, vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que está haciendo en el mundo, querido amigo? Destruyendo a la gente. ¿Sí me explico, compañero? El diablo está matando a la gente. Señor, ¿pero por qué ocurre esto? Porque la gente no tiene defensa. Aunque nombren a Dios, no puede actuar Dios así. No. ¿Qué dice
La escritura es en segunda de Crónicas. Clama a mí, yo te responderé. Lo leyó un día la compañera. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si la gente no busca de Dios de corazón, arrepintiéndose de sus pecados, Dios no puede entrar allí. ¿Sí me explico? Por eso la escritura dice, no todo, el Señor Jesús lo enseña. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. ¿Ya ves la diferencia? La mayoría de gente, querido amigo, que nos ves allá afuera, la mayoría de gente nada más declaran a Dios de labios para afuera, pero no lo obedecen, no conocen su palabra, por eso viven en pecado, mi estimado compañero. Por eso hay tanta fornicación, tanto adulterio, tanto robo, tanta muerte, porque el diablo está trabajando. Oiga, y la gente quiere un Dios, sí, pero no lo buscan de corazón, no se arrepienten para obedecer a Dios, no hacen lo bueno. ¿Sí me explico, compañero? Eso es lo malo, eso es lo malo. ¿Quieren que Dios les ayude? Practicando el mal, haciendo pecado y muerte. ¿Tú crees que Dios les puede ayudar así? No, Señor, así no trabaja Dios. Así no. Por eso es importante que conozcamos la palabra y que nosotros nos apartemos de los deseos de la carne. Hermano, ¿y de qué nos debemos de llenar? A ver, vamos a ver la escritura. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, compañero, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, lo que te expliqué hace ratito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos pues también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros o peleándonos, discutiendo. ¿Sí me explico? Hagamos la voluntad de Dios, sencillamente, porque eso es lo que pide. Y después más adelante dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, escucha, joven allá afuera, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o sea, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Pues, amén. Ya ves qué diferencia. Entonces, compañero, te pregunto, ¿cómo se pueden defender la gente ignorante del diablo? Allá afuera les pregunto, ¿cómo se pueden defender la sociedad, la gente, las familias, los hijos del diablo? ¿Cómo se pueden defender si la misma gente hace pecado? Si son esclavos del diablo, ¿cómo se defienden? Pues tienen que acercarse a Dios y obedecerlo. Tienen que arrepentirse de sus pecados, de todo lo malo que hacen, para que puedan pedirle perdón a Dios, se reconcilien con Dios y ahora sí Dios pueda actuar. ¿Sí me explico? Sí. Pero tenemos que entender, amigos, lo que es el pecado. El pecado va a traer, ¿qué? Destrucción y muerte, porque así lo dice la Escritura. Porque la paga del pecado es la muerte, es la consecuencia. ¿Ya viste? Y después dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está, ya ves. Lo malo, querido amigo, que nos ves a través de las redes sociales, es que no queremos obedecer a Dios. No queremos portarnos bien. Y yo en los funerales esto trato de explicar, pero la gente no entiende, está cegada por el diablo. Es la verdad.
Al morir piensan los familiares que el familiar que murió se fue al cielo. Mentira del diablo. Eso no dice la Escritura. Que te quede claro, eso no dice la Escritura. Y por, ¿cómo se puede decir? Por palabra general, pues la gente está como que acostumbrada a decir eso. No se preocupe, comadre, ya está en el cielo con Dios. Mentira, no digas algo que desconoces. Es la verdad. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Qué quieres? Querido amigo, ¿qué quiere? Porque usted lo tiene que decidir. En su propia vida usted va a tomar cuenta. Y como lo dice Hebreos 9:7, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, ¿qué? El juicio de acuerdo a lo que hicieron en vida. Si hiciste pecado, mi amiga, el infierno, ni modo, a mucha gente no le gusta esto. O sea, quieren practicar mal y quieren cielo. ¿Dónde vas a creer? ¿Me explico, compañero? ¿Dónde vas a creer? Ahora resulta que pecas, violas, andas por allá de tremenda, de tremendo y quieres el cielo. ¿En qué película, como digo yo? Así no es, no. Por eso Dios, ya estamos en tiempos proféticos, ya últimos, ya en tiempos extras, diría el entrenador. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro destino va a ser el lago de fuego. Apocalipsis 20:15, por eso yo doy cita bíblica de todo. Nada para que me digan, ay, ese señor loco, se lo inventa, no. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que no hizo la voluntad de Dios. Por eso le dije a la compañera, le dije, no, hace tiempo que usted anda pecando. Hace más de 10 años que la conocí, la vi allá con el hermano Flores. Y de ahí para allá pasaron 10 años. ¿Todavía sigues en lo mismo? ¿De pecado, de alcohol y muerte? No, párale. Tenemos que entenderlo a la de ya, hermano. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas, aceptar a Cristo, porque no sabemos si mañana vivimos. Ahorita estamos, mañana quién sabe. La gente piensa que es eterna, querido compañero. Y no es así, compañera. Ahorita estamos, mañana no. Y si no nos arrepentimos, hermano, vamos a sufrir las consecuencias terribles, lo dice Dios a través de su palabra. Por eso es bien importante que entendamos las Escrituras, que comprendamos las Escrituras. Es lo que le digo a muchos amigos que por ahí les comparto la Escritura, que les mando estos mensajes, estos videos. Dependan de Dios y del Espíritu Santo. No se dejen guiar por las enseñanzas de los hombres. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano Rafa, pero si usted es hombre y usted nos está compartiendo, sí, pero tú tienes Biblia en mano y te puedes dar cuenta que lo que estamos estudiando es así. ¿Me explico? Tú dices, no, sí le creo a mi pastor porque él trae la Biblia y yo estoy checando que lo que dice es cierto, conforme a la Escritura. ¿Sí me explico, compañero? Entonces ahí tú puedes estar tranquilo y dices, no, sí, yo confío en mi pastor porque aparte yo lo veo y es derecho, es serio, sigue los pasos de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Pero no así con otros que dicen ser pastores pero que no lo son asalariados. Nada más les gusta el dinero, pero no les gustan las almas. Ni se esfuerzan para llevar una vida de santidad y arrepentimiento. Así que, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, tenemos que conocer de Dios y apartarnos de todo lo que se llama pecado, si queremos un día estar en la presencia de Cristo Jesús. Por eso están las muertes, los feminicidios. Todo esto se va a venir peor, querido amigo, peor en los tiempos finales. Se vienen cosas terribles porque el diablo está ganando terreno.
Y si no nos arrepentimos, vamos a sufrir las consecuencias, no nomás nosotros, nuestros nietos. Así de terrible va a ser la cosa. Así que, querido amigo, arrepiéntese, pídale perdón a Cristo Jesús y cambie su modo de vivir. Les hablo a quienes, a los secuestradores, a los que matan, a los que violan, a los que adulteran, a los que fornican, a los homosexuales, a las lesbianas. Esto es prohibición de Dios. Lo dice Dios en su palabra, no porque yo sea enemigo, sino que Dios está en contra de todo ese tipo de prácticas. Que Dios los guarde, señores, que Dios tenga misericordia de todos. Nos vemos en la próxima.